lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a la edición del miércoles 22 de febrero del año 2012. 39 años transmitiendo la voz del Perú. Bien, Rafael, por supuesto es un honor estar aquí en Habla del Pueblo y compartir con ustedes. Hoy hay muchas cosas que tratar, como bien lo decías. ¿Cierto? Hoy hay cosas interesantísimas. Han pasado 117 años desde el natalicio de un hombre que ha sido caracterizado por la lucha, por la revolución, pero de la revolución con causa, ¿no es cierto? Hablo de Víctor Raúl Haya de la Torre. Antiguamente, digo antiguamente porque por lo menos hace 20 años atrás, el 22 de febrero de cada año significaba pues una movilización tremenda en la política peruana. Mítines en distintos lugares. En Lima se cerraba la avenida de los Pañuelos Blancos, porque así se llamó la avenida Alfonso Ugarte, en homenaje a Víctor Raúl Haya de la Torre, que, como lo ha indicado muy bien José, 117 aniversario de su natalicio se conmemora hoy. Él nace en 1895, pero ha pasado mucho tiempo. ¿Y qué ha sucedido? ¿La doctrina de Haya de la Torre existe todavía en el Partido Aprista Peruano o no existe? Yo creo que hace rato, por lo menos las raíces con las cuales se fundó este partido, reitero, revolucionario, han cambiado, ¿no? Ya la historia es otra. A Víctor Raúl, si estuviera vivo, no le gustaría ver cómo está el Partido Aprista, porque ya esa hermandad de la que tanto se hablaba, esa solidificación de partidarios, la Casa del Pueblo, una casa que rebosaba en estas fechas, Es llena de reconocido, conferencias, sí. ya no Hoy está. José es reconocido Haya de la Torre como un líder nacionalista. Él habló, primero que hoy de los que hablan, de la gran transformación. Fue Haya de la Torre el que habla la gran transformación. Pero en el camino sus discípulos se han olvidado. Pero como nacionalistas que somos aquí, en el buen sentido de la palabra, desde hace 39 años, se le reconoce a Haya de la Torre la originalidad de una doctrina, porque le gana a Mariátegui en una polémica. Claro. ¿No? Y la izquierda siempre ha tratado de imitar a Haya de la Torre y no ha podido. Y él interpreta mejor al marxismo y lo aplica a Indoamérica. Claro, además, Víctor Raúl Haya de la Torre es un hombre que ha sido perseguido por sus ideas, ¿no? Por sus planteamientos políticos. Él inclusive cuando es un decir, cuando llegó a Panamá, porque aquí lo sacaron del Perú, por sus planteamientos políticos que en ese momento creían que era revolucionario para las condiciones que existían en el Perú, él llega a México y en México se junta con la Revolución Mexicana, porque era un hombre que buscaba los derechos de la sociedad. Él forma parte de movimientos tan importantes como aquellos que buscan las 8 horas, por ejemplo, ¿no es cierto? Entre muchos otros, siempre en pro y en apoyo de la sociedad peruana. Acordémonos que en el 31, en 1931, cuando realmente se funda el Partido Aprista Peruano, él intenta llegar a la presidencia del Perú y también hay todo un alboroto que no se permite, porque él había ganado muy pegadito, pero había ganado las elecciones. Entonces, después se arma todo un barullo, se dice, no, el APRA no puede ganar, y bueno, hay unas nuevas elecciones, ¿no? Fue condenado a pena de muerte. Incluso Albert Einstein y otros cientistas del mundo abogaron por su vida. Vamos a presentar un pequeño resumen de la trayectoria de Víctor Raúl Haya de la Torre, quien nunca tuvo un cargo público ni un estipendio del Estado. Haya de la Torre dijo, pues, para llegar al poder es muy fácil, porque se compra con oro o se conquista con fusiles, pero lo más importante es llegar a la conciencia del pueblo. Veamos el informe sobre Víctor Raúl. Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que llegará posteriormente a ser el Partido Aprista Peruano, nació en Trujillo un día como hoy, 22 de febrero de 1895. Haya de la Torre se educó en las universidades de Lima y Londres. Ya como estudiante inició actividades políticas centradas en la idea de extender la educación a las clases trabajadoras. En 1924 fundó el APRA, un partido de ideología nacionalista, antiimperialista y anticapitalista. Participó en las elecciones de 1931, pero la victoria le fue arrebatada por Sánchez Cerro,
Triunfó en las elecciones presidenciales de 1962, pero un golpe militar le impidió tomar posesión del cargo. Los buenos resultados obtenidos por el APRA en las elecciones legislativas de 1978 convirtieron a Haya de la Torre en presidente de la Asamblea Constituyente, pero murió poco después, el 2 de agosto de 1979. Víctor Raúl Haya de la Torre es reconocido como uno de los más importantes ideólogos de Latinoamérica y figura clave para la formación de los partidos políticos de masas en el Perú. El APRA es el partido vivo más antiguo del país. Sin embargo, en el transcurso de los años parece perder fuerza. ¿Cree usted que el partido aprista sigue la doctrina de Haya de la Torre? Muy bien, es el informe de Karen Villanueva con la edición de Paul Herbias. Muy interesante realmente el planteamiento. Tenemos, José, un enlace telefónico con el doctor Nelson Vázquez, investigador, a la vez presidente del Instituto de Sudamérica. Le damos la bienvenida a Nelson Vázquez. Buenas noches. Buenas noches, Rafael. Mira, queremos abordar contigo este tema del 22 de febrero. ¿Se ha debilitado el Partido Aprista Peruano? ¿Ya no cree en la doctrina de Haya de la Torre? ¿Qué piensa un investigador como Nelson Vázquez? Bueno, el partido en estos momentos no está, justamente podremos decir, en buenas condiciones. Ha habido una debacle electoral, pero creo que los fundamentos de la doctrina de Haya de la Torre, los fundamentos del aprismo están plenamente vigentes, y creo que hay un pueblo aprista que tal vez en su mayoría no se sienta representado en esta dirigencia actual, ¿no? Correcto. Doctor. Una pregunta antes de José Rocha, una repregunta más bien. Los líderes actuales, ¿crees tú que representan o siguen la doctrina central de Haya de la Torre o están en otras cosas? Bueno, yo creo que la actual dirigencia no está siguiendo a cabalidad el pensamiento de Haya de la Torre, ¿no? Me parece que además esta dirigencia, luego de la debate electoral que hubo el año pasado, ellos mismos renunciaron. Sin embargo, no lo han efectivizado. Tienen la legalidad, digamos, pero no tienen la legitimidad, ¿no? Creo que hay que seguir con el pensamiento de la Torre en su gran significado, que es su identificación con los sectores populares, ¿no es cierto?, su identificación con los más necesitados del país, y tal vez en estos momentos hay un alejamiento de eso, ¿no?, por parte de la actual dirigencia, ¿no? Es una dirigencia que ha llevado prácticamente al partido luego a tener solo 4 parlamentarios, ¿no? Es decir, es una votación bajísima, no hubo candidato presidencial tampoco, ¿no? Doctor Vázquez, muy buenas noches. José Rocha lo saluda. Un gusto tenerlo con nosotros. Buenas noches, José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo escuchaba que usted mencionaba el planteamiento ideológico de Víctor Raúl como una consecuencia que se mantiene en el Partido Aprista Peruano. Me gustaría preguntarle cómo así llega a esta conclusión usted que ha estudiado el tema, porque quienes lo vemos de lejos de alguna manera, el hecho más allá del debacle electoral, que no es la primera vez que ocurre, ¿no nos parece que los lineamientos de Víctor Raúl, aquellos que luchaban por una sociedad justa, por las 8 horas, pero de verdad, no para bambalinas, se mantenga? ¿Cómo cree usted que sí se mantiene esta ideología de don Víctor Raúl? Bueno, en cuanto a la vigencia del pensamiento, yo decía de que hay vigencia porque hay grandes puntos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la integración latinoamericana, que es indispensable para que Indoamérica o América Latina tenga una posición realmente expectante en el mundo, ¿no? Y esta integración, creo que ese planteamiento está plenamente vigente. También es un tema vigente de la Torre, el tema de la inversión extranjera, pero que tenga una negociación con el Estado Nacional en términos de igualdad y que el Estado Nacional defienda los intereses populares. Ya en el antiimperialismo del APRA hablaba de que era necesario la inversión extranjera. Sí. Nunca rechazó eso, pero lo que señalaba es que tiene que hacerse bajo una negociación donde un Estado tiene que, por ejemplo, representar a las clases trabajadoras y defender los intereses de la mayoría nacional. Eso lamentablemente a veces no sucede, es decir, hay inversión extranjera en el Perú, pero a veces los inversionistas o las grandes transnacionales justamente nos ponen a veces tarifas altas en sus servicios, ¿no es cierto?, como puede ser la Telefónica, que es un ejemplo, ¿no?, que tal vez el Estado debería exigirle mayores beneficios para la población. Doctor, eso es en puntos, ¿no?
Doctor Nelson Vázquez, una pregunta final. Usted acaba de mencionar el antiimperialismo y el APRA, que es un libro central de Haya de la Torre, primigenio, digamos, y que dio origen a una serie de polémicas con extranjeros y dentro del Perú con José Carlos Mariátegui. ¿Quién ganó la polémica Haya Mariátegui, en su concepto? Bueno, hay que en primer lugar aclarar de que Mariátegui, digamos, no conoció el antiimperialismo y el APRA, ¿no? El libro se escribe el 28, pero se edita en Santiago de Chile el año 36, pero creo que eso de la famosa polémica Haya Mariátegui tal vez fue sobredimensionada, y en todo caso lo que yo diría es que un planteamiento claro, político, ideológico lo tuvo Haya de la Torre y no Mariátegui, ¿no? Es decir, Mariátegui nunca dio un planteamiento político, programático a plenitud. Tiene sus 7 ensayos, que es un análisis de la sociedad peruana de los años 30, pero no tiene, Mariátegui nunca desarrolló un programa político, no quedó trunco. Y más bien la izquierda comunista ha sobredimensionado a Mariátegui al tratar de ponerlo tal vez al mismo nivel de Víctor Raúl de la Torre, ¿no? Claro, Mariátegui muere el 36, pero el primer capítulo del antiimperialismo y el APRA, ¿qué es el APRA?, ya estaba, digamos, en boga, y otros documentos como la emancipación de América Latina. En ese sentido, ellos se enfrentan a Leguía. Haya funda el Partido del 24, pero ¿quién estuvo más cerca del pueblo con relación al contexto del gobierno de Leguía? ¿Cómo se comportó Haya y Mariátegui frente a un dictador como Leguía? Bueno, recordemos que Leguía nombró el año 19 a José Carlos Mariátegui agente de propaganda de su gobierno, ¿no? Y Leguía y Mariátegui estuvo en Italia prácticamente 3 años, se le pagó un sueldo allí, ¿no? Mientras que Haya de la Torre fue deportado, ¿no? Entonces, quien realmente se enfrentó a la dictadura de Leguía, bueno, fue Víctor Raúl de la Torre, ¿no? A consecuencia del 23 de mayo de los acontecimientos el 23 de mayo de 1923, Haya de la Torre es deportado por Leguía, ¿no? En cambio, ya el 19, reitero, José Carlos Mariátegui fue nombrado agente de propaganda del gobierno de Leguía en Italia, ¿no? En Italia. Bien, doctor Nelson Vázquez, gracias por esta entrevista y estaremos en contacto. Muy buenas noches. Buenas noches también, muchas gracias. Ok, un abrazo.